Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema oficial de la tercera semana de clases. Vamos a hablar sobre testing de unidad, testing unitario o también muchos le dicen en inglés unit testing. La idea va a ser hablar sobre algunas cositas que ya estuvimos haciendo la semana pasada cuando implementamos la clase Grafo. Vamos también a hablar algunas cuestiones relacionadas con cómo la existencia de esta tecnología, no muy complicada, pero muy interesante, habilita a hacernos unas cuantas preguntas y a incluso repensar la forma en que escribimos nuestro software. Y también van a quedar algunas cositas hacia el final en cuanto a consejos y algo de algún que otro plugin para Eclipse con el que podemos hacer algunas cositas relacionadas con estos temas. Seguimos en la modalidad virtual, no es lo mismo, es complicado, es mucho más impersonal, pero bueno, mientras estemos con esta situación complicada, preferimos hacer así y no frenar la materia y que eventualmente o pierdan el cuatrimestre o quizás incluso o que el cuatrimestre se termine dando, pero que ustedes reciban no reciban todo el contenido de la materia. Entonces, bueno, a pesar de que esto no es lo mismo hacer clases a distancias virtuales y con clases pregrabadas que hacerlo presencialmente, bueno, este, eh, vamos a tratar de zafar así para poder avanzar lo más posible. Hoy además, bueno, además de la lectura que ya estuvimos mirando, hoy tenemos Momento Tecnológico. Fernando de la Comisión de la Mañana nos va a contar sobre algunas técnicas avanzadas de diseño con Window Builder. Bien, para esta clase voy a estar usando como ejemplo nomás el código que hicimos la semana pasada cuando implementamos la clase Grafo, así que vamos a bajarlo de Eclipse, vamos a bajarlo a Eclipse desde el GitLab de la materia, así de paso practicamos brevemente cómo se hace esto. Lo vimos con Alejandro la semana pasada, pero bueno, no está de más jugar un poquito más con estas cosas. Acá está el GitLab de la materia. No estoy logueado como el usuario de la materia, sino que estoy accediendo a esto sin usuario. Se ven los repositorios públicos. Acá está el repositorio Grafos. Y fíjense que acá tenemos la opción clonar. Y tenemos dos links. Vamos a usar el segundo, el HTTPS. eh, Links al repositorio remoto. También al repositorio que mantiene GitLab. Lo que nosotros hacemos desde Eclipse es, vamos a importar acá, Git, proyectos desde Git. Vamos a clonar URI. Como lo tenía copiado en el portapapeles, acá ya me aparece automáticamente la dirección, si no tengo que pegarla acá. Bueno, ya reconoce que es el usuario Programa 3 de GitLab, entonces pone acá mi usuario y clave, el usuario y clave de la materia. Si ustedes no lo tienen, entonces eso queda en blanco. Vamos a hacerlo. Y bajamos el repositorio como repositorio público, como usuarios anónimos. Dice, bueno, ¿qué branch querés bajar? Master. A partir de acá es todo siguiente, siguiente, siguiente. Acá es un paso no es importante en la mecánica porque uno le da siguiente, siguiente y a otra cosa, pero fíjense lo que está pasando acá. Me dice cuál es el directorio donde se va a ubicar el repositorio local. ¿Se acuerdan que en Git uno tiene el repositorio remoto, que lo tenemos en GitLab, y un repositorio local donde uno hace los commits para después eventualmente pushearlo al directorio remoto? Bueno, acá me está recomendando por defecto en mi directorio home un directorio Git y ahí adentro grafos. Eh, y a partir de ahora es siguiente hasta terminar. Entonces con esto me acabo de bajar el proyecto Grafos que está vinculado al branch master del repositorio remoto Grafos que está en el GitLab. Tenemos la clase Grafo y teníamos nuestras dos clases de test. Bien, fenómeno. Entonces, bueno, vayamos al tema de la materia. Ahora que ya tengo ahí las cosas en el Eclipse para usarlas durante la clase, vamos a la clase en sí misma. Bien, testing unitario o también testing de unidad o en inglés unit testing se llama a todas las actividades que involucran testear automáticamente unidades individuales de código fuente, con el objetivo obviamente de determinar si funcionan bien. Automáticamente es acá importante. Cuando decimos automáticamente nos referimos a que
no tienen la ejecución de estos tests, no implica intervención del usuario, no implica intervención del desarrollador, más que lanzar la ejecución de los tests. Y en algunos casos incluso se ejecutan sin esa intervención a intervalos regulares o ante ciertos eventos. Entonces esa es una parte importante. Los tests son automáticos y se validan automáticamente, se autovalidan. Tenemos asserts que verifican que los tests, que la funcionalidad que se probó funciona bien. No involucra mirar la consola, chequear los resultados, no involucra ninguna validación manual hecha por un desarrollador, sino que los tests se ejecutan solitos y se autovalidan. Y la parte de unit, unitario o de unidad, se refiere a que testeamos unidades individuales de código fuente para, para detectar que funcionen bien. Unidades individuales, ahora conversamos de qué se trata, pero la intención es que estos no son tests de todo el sistema, ni son tests que van de punta a punta, desde la interfaz hasta la base de datos, ni testean la integración entre los componentes. Estamos testeando unidades individuales, así como la vez pasada testeamos la clase grafo. Bueno, cosas de ese tamaño, métodos de una clase o implementaciones de clases en sí misma, pero nada más que eso. No estamos testeando la integración de todo el sistema, o no estamos testeando de que se guarden bien las cosas en la base de datos, sino que testeamos cuestiones de negocio y cada test apunta a una cosita, a una partecita chiquitita del código, a una unidad individual. A ver, esto es testing. O sea, el testing es ejecutar el código para ver que funcione bien. Como toda actividad de testing, el testing unitario no garantiza que no hay errores. O sea, si uno prueba con algunos datos de entrada y uno ejecuta y uno verifica que para esos datos de entrada el código se porta bien, no significa que para todos los datos de entrada vaya a funcionar bien. El testing nunca garantiza la ausencia de errores. Lo único que nos garantiza lo único que nos proporciona es cierto nivel de seguridad, de que las cosas más o menos funcionan. Ahora, a pesar de que no garantiza la ausencia de errores y que el testing no es más que ejecutar el código con algunos datos de prueba, parece como una técnica débil a priori parecería, en la práctica nos permite ganar mucha confianza sobre la implementación del código. O sea, testear el código no es solamente hacer algunas pruebitas y ver que más o menos funcione, sino que si uno lo hace sistemáticamente y testea todas las posibilidades y tiene cierta habilidad para plantear los casos de test, esos tests a uno le dan mucha confianza en que el código se porta bien. De hecho, el testing es la actividad fundamental para garantizar la calidad del software, por lo menos en estos años que estamos transcurriendo. Una gran cosa del testing unitario es que el testing unitario lo hacen desarrolladores. No es una actividad que hagan otras personas o que haga un tester a continuación o que se haga incluso mucho después de que el código se escribe. Lo hace el desarrollador, el programador, mientras está escribiendo el código. El testing unitario es una actividad hecha como la primera línea del testing, los primeros tests a los que es sometido el código cuando se programa son los tests unitarios. Los hace el mismo programador, ahora en un ratito hablamos sobre eso, al mismo momento, al mismo tiempo que escribe el código de negocio, el código que finalmente es el que tenía que hacer. Por lo tanto, y ahí viene este segundo ítem, permite encontrar muchos errores antes de que ese código incluso vea la luz, antes de que ese código vaya a un repositorio o que se integre al resto del sistema. Es como la validación primera que hace un programador cuando acaba de, programar un método en una clase, de que ese método se porta bien. Entonces es como un primer chequeo muy importante porque permite encontrar muchos errores antes de que se integre. Obviamente después puede haber otros errores. Podemos haber recibido una mala especificación y nos dijeron que había que hacer una cosa que no era la correcta. O puede ser que nosotros estemos trabajando con ciertas suposiciones y el código que nos va a llamar a nosotros a este método que estamos haciendo usa otras suposiciones y al integrarse la integración funciona mal, no se llevan bien entre sí porque uno está pasando un parámetro que el otro no está esperando o uno está devolviendo un resultado que el otro no estaba esperando. Bueno, eso también puede pasar. Y también pueden pasar problemas un poco más serios, perdón, un poco más macro, que involucren la arquitectura completa del sistema y que la interfaz de usuario no esté registrando bien los datos que hacen falta, que finalmente nos van a llegar a nuestro método. No significa que una vez que el método que acabamos de programar está testeado y tenemos cierta certeza que funciona bien, que ya está, se acabaron las dificultades y a partir de ahora todo va a funcionar. No,
puede haber problemas al integrar esto al resto del sistema. No obstante, es muy importante esta primera línea, esta primera esta actividad de testing sobre este código, porque por lo menos sabemos que lo que teníamos que hacer con este método funciona, y que si hay algún problema no es del método en sí mismo, sino de su integración con el resto del sistema. ¿Sí? Esto ya es una cosa importante. Bien, decíamos entonces, esto es testing unitario. Decíamos, testeamos automáticamente unidades individuales de código fuente. ¿A qué nos referimos por unidades individuales? Bueno, depende del lenguaje. En un lenguaje orientado a objetos como Java que estamos trabajando nosotros, típicamente por unidades nos referimos a clases o bien métodos. Entonces, o sea, decimos que una suite de test está testeando una clase, o una suite de test está testeando un método, o cierta funcionalidad que está implementada en uno o dos métodos de una clase, pero nada más. A pesar de que mucha gente llama testing unitario, testing de unidad, a tests que involucran la interacción entre varias clases, típicamente, es más, mucha gente lo llama así porque usa la tecnología, por ejemplo, JUnit, para implementar esos tests. Técnicamente no son tests unitarios, quizás son tests de integración o otro tipo de tests. Cuando cursen ingeniería de software van a hablar sobre este tipo de cosas con más cuidado. Por ahora solamente nos concentramos en este primer nivel de testing hecho por programadores a unidades individuales de código. Acabamos de mencionar esto, pero es muy importante. Los tests unitarios son creados por programadores al momento de escribir el código de negocio. Las dos cosas son importantes. Lo hacen programadores, no lo hace otro. Es algo que hace la misma persona que programó el código de negocio. Digamos, la vez pasada hicimos la clase grafo e hicimos los tests al mismo tiempo, nosotros mismos. No le dimos la clase grafo a otro para que la testeara, ni dejamos la clase grafo en el repositorio para que eventualmente algún proceso de testing manual más adelante la testee. No, lo hicimos nosotros mismos. Y la segunda parte también es importante, se hace al momento de escribir el código de negocio. El resultado ideal de una actividad, de una sesión de programación, digamos, voy a escribir el método, no sé, vecinos de la clase grafo. El resultado de esa sesión de trabajo, de ese ratito que voy a estar programando el método vecinos, no es solamente el método vecinos programado en la clase grafo. Es el método vecinos programado en la clase grafo y la suite de tests que verifica que el método vecinos se porta bien. ¿Sí? O sea, los tests se hacen al momento de escribir el código de negocio. No se hacen la semana que viene, ni se hacen en otra etapa posterior. No lo hago, bueno, ahora estoy programando todo y una vez que termine de programar todo, bueno, empieza la etapa de testing y recién ahí empezamos a testear. No, los tests unitarios se hacen junto con el código de negocio. En un ratito vamos a hablar sobre cuándo junto con el código de negocio. Puede ser mientras, puede ser antes, puede ser inmediatamente después. Tiene que ser en el mismo momento, en la misma sentada. Me siento en la silla, me pongo a trabajar y el resultado es el método vecinos en la clase grafo y la suite de tests que testea el método vecinos. Puedo hacer los tests antes, los puedo hacer después, los puedo hacer durante, pero los tengo que hacer en esa misma sesión, en esa misma sentada en la silla. No es que programo el método vecinos y no sé, bueno, mañana hago los tests. ¿Sí? Ahora vamos a hablar por qué esto que estoy diciendo tiene algún sentido. Bien, nosotros estamos usando JUnit, familiarmente le decimos JUnit, pero no es del todo, no es correcto obviamente. Es una biblioteca para hacer testing unitario en Java. Está integrado con Eclipse. Ustedes vieron que la vez pasada agregábamos clases de test y ya directamente si JUnit no estaba en el proyecto lo agregaba y lo incluía en el build path y todo eso. Ahora, JUnit no es parte de Java estándar, es algo que se agregó a continuación. Es de la segunda parte de la década del 90. Tiene autores, obviamente, personas que desarrollaron esto, que empezaron con estas ideas, y es algo que uno tiene que agregar. Uno tiene que agregar el JUnit.jar en el build path para poder hacer el proceso de descubrimiento de cuáles son los tests, ejecutarlos y ver que todas las validaciones funcionen. En Eclipse eso se hace automáticamente a partir de cierta versión, eso ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Y por convención, todas las clases de negocio tienen que tener sus correspondientes tests. Es habitual que las clases que testean tengan test al final en el nombre de la clase. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos, voy a Eclipse? Hicimos nuestra clase grafo
Y habíamos empezado con un grafo test, pero después se convirtió en edición de aristas test y consulta de vecinos tests. Esas fueron nuestras dos clases de testing. Esa es la convención, tener una o varias clases con sufijo test, que tiene los test unitarios que corresponden a esa clase de negocio, digámosle. Eso es habitual. Antes era obligatorio, ahora no es obligatorio, pero se mantiene la convención. Mini ejemplo. Supongamos que tengo la clase persona, que tiene un nombre y una edad como variables privadas, y tiene un método que se llama cumplir años que le suma 1 a la edad. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un test unitario para ese cumplir años? Bueno, tengo cumplir años test, creamos una nueva persona, el constructor recibía el nombre y la edad de la persona con 17 años, llamamos a p.cumpliraños y nos fijamos que después de ese llamado, si hacemos p.getEdad, no estaba en el ejemplo de recién, pero se imaginan lo que hace, me da 18. ¿Está? Esa es la estructura de todo test. Lo vimos la vez pasada. Esto que tenemos acá, este método cumplir años test, se llama un caso de test. Un caso de test es un juego de datos para una funcionalidad específica con el resultado esperado. Entonces, en este caso, el caso de test es, si yo creo una persona con 17 años y ejecuto el método cumplir años, después de ejecutar ese método tiene que tener 18 años. ¿Bien? Ese es el caso de test. La vez pasada voy a la clase grafo. Hicimos unos cuantos casos de test. Por ejemplo, si yo llamo a agregar arista con el primer vértice -1, tiene que saltar una excepción, una illegal argument exception. Si yo llamo con el primer vértice mayor o igual que la cantidad de vértices del grafo, más en concreto, tengo un grafo de 5 vértices y llamo a agregar arista y el primer vértice es el 5, también tiene que saltar una illegal argument exception. Lo mismo para el segundo parámetro, en este caso de test y en este caso de test. Otro caso de test, si yo quiero agregar un loop, por ejemplo el vértice 2 consigo mismo, tiene que saltar una illegal argument exception. Siguiente caso de test. Si a un grafo de 5 vértices le agrego la arista 2, 3, si después pregunto por la arista 2, 3 tiene que existir. Siguiente caso de test. Si a un grafo de 5 vértices le agrego la arista 2, 3, si después pregunto por la arista 3, 2, tiene que existir. Siguiente caso de test. Si a un grafo de 5 vértices le agrego la arista 2, 3 y pregunto por la arista 1, 4, no tiene que existir. ¿Se ve? O sea, esos son los casos de test. Todos juntos, esos casos de test forman lo que llamamos una suite de test. ¿Sí? Bien, este test tan sencillo que hicimos recién para persona y también todos los que comentábamos recién sobre la clase grafo, tiene una estructura muy particular, que hablamos la vez pasada. La primera línea creaba una nueva persona, ¿sí? Y la guardamos en una variable, una referencia. Ese es el setup de los datos. Preparamos los datos con los cuales vamos a ejecutar el test. Es habitual, salvo que estemos testeando una función que recibe tipos primitivos, siempre es habitual que haya algún objeto sobre el cual haya que trabajar o alguna cosa así. Bueno, ese es el setup de los datos. Esos datos sobre los cuales el test va a trabajar se llaman el test fixture. Esto que está acá entre comillas. La persona P es el test fixture. El juego de datos sobre los cuales el test va a operar. En este caso estamos creando una persona con 17 años. Se llama Pepe y tiene 17 años. La segunda línea, ejecutamos el método que queremos testear. Esa parte se llama ejecutar la funcionalidad de testear. En inglés, en lugar de ejecutar, se usa el verbo exercise. Exercise es algo así como poner en funcionamiento la funcionalidad que queremos testear. O sea, ¿para qué creamos esa persona, Pepe, de 17 años, y la referenciamos con la variable P? Bueno, para poder hacerle p.cumpliraños. Y el cumplir años era efectivamente la funcionalidad que queríamos testear. Entonces, esa era la parte. Exercise la funcionalidad. Y finalmente, última línea, verificamos que el resultado sea el esperado. O sea, a esa persona le hacemos algo, y ese algo que le hacemos es para verificar que el exercising de la funcionalidad, o sea, el p.cumpliraños, haya funcionado bien. Ya haya aportado bien, típicamente acá a través de un getter o de alguna manera de acceder a los datos internos o de alguna forma incluso indirecta de conseguir esos datos internos, verificamos que el resultado haya funcionado bien. Setup, exercise, verify. Todo caso de test debería tener esta estructura.
Si vamos a nuestros casos de test de la clase grafo, fíjense, setup, exercise, verify. Setup, creo el grafo, exercise, agrego la arista, verify, verifico que exista o que no exista lo que corresponda. Fíjense acá agregamos dos veces una arista, setup, exercise, agregamos dos veces la arista, verify. Acá eliminamos una arista existente, fíjense este método, creamos un grafo con 5 vértices, agregamos una arista, la borramos y después verificamos que no exista. Esta es la parte del setup. El text fixture es el grafo con la arista 2, 4. Ese es mi test fixture. Fíjense, este caso de test lo que dice es, si a un grafo de 5 vértices que tiene la arista 2, 4, se la borramos, esa arista no tiene que existir. Entonces, setup es armar el grafo con esa arista, exercise es eliminar la arista y verify es verificar que efectivamente la arista ya no exista más. ¿Sí? Algunos casos tienen la estructura un poco más rara. Fíjense, acá tengo, por ejemplo, cuando testeamos que saltara cierta excepción, setup, exercise, y el verify está acá arriba. Lo que me dice es, bueno, tendría que saltar esta excepción. Está bien, o sea, no es que siempre vamos a tener esta estructura bien clara en 3 líneas, pero es como la estructura lógica que todo caso de test tiene que tener. No es obligatorio tener una línea para cada una de estas 3 cosas. A veces pasa que el exercise y el verify están juntos, o conviene escribir juntas algunas dos cosas. A veces pasa que es más de una línea algunas de estas cosas, que el setup tome algunas más líneas, que el exercise o el verify tome más líneas. Vuelvo a Eclipse. La vez pasada, por ejemplo, cuando chequeábamos los vecinos, ¿se acuerdan que hicimos un assert.iguales que tenía un montón de código? ¿Está bien? Bueno, hay veces que o el setup, o el exercise, o el verify implican mucho código. Bueno, en ese caso lo ponemos en un método aparte y la idea es que el caso de test tenga bien clara la estructura setup, exercise, perdón. Setup, exercise está acá, ¿sí? Y verify. ¿Sí? O sea, el exercise es dame los vecinos del 1, esa es la función en la que quiero testear. Si quisiera separarlo explícitamente me convendría llamar, tipo hacer algo así, no sé. Hacer algo así, tipo una cosa así, bueno, con el tipo correspondiente y todo, pero digamos acá sería setup, exercise, verify, ¿está bien? Pasa que para ahorrarnos una línea lo hicimos así, todo medio mezcladito, no pasa nada. El asunto es, claramente hay un setup, claramente hay un exercise y claramente hay un verify. Podríamos argumentar que el verify son estas 2 líneas también. ¿Sí? Fíjense, setup fueron 4 líneas. ¿Estamos cómodos con eso o nos molesta que haya 4 líneas de setup? ¿Es demasiado esas 4 líneas? Bueno, eso también eso ya forma parte del estilo personal. 4 líneas de setup y 2 líneas más para exercise y verify. A mí, hasta ahí estoy cómodo. Si fueran 4 líneas de setup, 4 o 5 de exercise y 4 o 5 de verify, ahí ya me molestaría un poco más. Y probablemente pondría cada una de esas partes en un método separado, llamándolo desde el caso de test. Lo importante es que el caso de test tenga bien clara la estructura setup, exercise, verify. Que esté bien explícito cuál es el test fixture, cuál es el test fixture, perdón, cuál es la funcionalidad que estamos ejecutando, cuál es la parte de exercising y cuál es la verificación que estamos haciendo. ¿Está bien? Si es demasiado código, bueno, lo ponemos en un método, lo llamamos, pero la estructura tiene que quedar bien clara. No tiene que haber más de un verify. No hay problema que haya más de un assert. De hecho, fíjense, vuelvo a Eclipse, cuando hacíamos este assert.iguales, este assert.iguales implicaba varios asserts. ¿Está bien? No pasa nada que haya más de un assert. Lo importante es que haya un único verify. Estoy verificando que el resultado de la operación sea el esperado. Si eso implica muchos asserts, fenómeno, los pongo en un método aparte, lo llamo o lo que corresponda para que el código sea bien limpio. Pero tiene que ser una única funcionalidad. No tengo que chequear varias cosas en un mismo caso de test. Tampoco tengo que ejecutar distintas funcionalidades, hacer más de un exercising en un mismo caso de test. La idea es que cada caso de test haga exercise de una única porción de la funcionalidad y que verifique que el resultado esté bien. ¿Está bien? Y que si hay más de una funcionalidad para testear, bueno, lo hacemos en casos de test distintos. Si esa funcionalidad se ejecuta sobre el mismo test fixture, si tengo que hacer el mismo setup para los casos de test, uno estaría tentado a juntarlos para aprovechar ese caso de test. Bueno, no, quizás mejor
tenerlo en casos de test separados y eventualmente sacar factor común del setup y ponerlo o en un método aparte o con algunos de los truquitos que tenemos en JUnit, generarlo automáticamente para cada caso de test. Todos los tests tienen que seguir esta estructura: setup, exercise, verify. Como decíamos recién, no tiene que ser una línea para cada ítem, no es necesario que estén que estén así de separados, puede estar medio mezcladitos como veíamos recién, pero la estructura tiene que estar. ¿Está bien? A veces puede haber una cuarta etapa de limpiar el test fixture, lo llamamos tear down. En este caso, cuando estamos haciendo todo en memoria, el garbage collector se encarga de hacer el tear down, no necesitamos hacer nada extra, pero a veces puede pasar que uno tiene un caso de test que, por ejemplo, crea un archivo en algún lado. Bueno, para que después el entorno quede limpio, quizás convenga borrar ese archivo después de haberlo creado, y entonces tenemos el tear down que limpia eso. O no sé, hacemos un test unitario para algo que implica una conexión con una base de datos, por ejemplo, un test unitario para código que esté bien de base, sea de tecnología, contra la base. Entonces, bueno, quizás el setup implica abrir la conexión contra la base, el tear down implicará cerrar esa conexión. De todas formas, esto no suele pasar cuando uno está testeando funcionalidad de negocio. Cuando uno testea funcionalidad de negocio, idealmente uno se abstrae de cualquier cuestión de plataforma, la interfaz, la base de datos, los archivos y todo eso, con lo cual, y testea todo en memoria, con lo cual ahí no tenemos esa dificultad. Pero si uno está haciendo testing unitario para código un poco más de base, que interactúa, por ejemplo, con la base de datos o con archivos, bueno, quizás convenga tener esto en cuenta. La idea es que cada test deje todo limpito, digamos. Si crea un archivo para testear algo, bueno, después que lo borre, para que no se vaya ensuciando la computadora donde estamos ejecutando los tests. Entonces esto es lo habitual: setup, exercise, verify y eventualmente, si corresponde, tear down. Bien, tenemos todos los casos de test. La vez pasada habíamos visto cómo se hace esto para ejecutar. Hay que para correr todos los tests sobre el proyecto, seleccionamos correr como, elegimos la opción JUnit test y eso corre todos los tests. Si en realidad ejecutamos correr como lo hacemos sobre una misma clase, le damos por ejemplo control F11 arriba de estando en una clase de test, corre solamente los tests de esa clase. Y si lo hacemos sobre el proyecto, corre todos los tests del proyecto. Se buscan todos los métodos que tienen la anotación @test y se informa el resultado de cada uno. Como ya sabemos, si hay algún test que falla, se informa cuál falló y accedemos al código, eventualmente viendo las líneas que fueron generando la secuencia de llamadas hasta el assert que falló. Bien. Es buena idea ejecutar los tests frecuentemente, todo el tiempo. No sé si la vez pasada, si se acuerdan, estábamos dándole control F11 a los tests todo el tiempo. Uy, a ver si no rompí nada. Ah, no rompí nada. Qué bueno. Y todo el tiempo estábamos viendo esa partecita en verde de los tests. En Eclipse los tests corren muy rápido, con lo cual eso es bastante cómodo. La idea es que los tests corran rápido. Si uno está trabajando con una IDE en la que los tests no corren rápido, es buena idea. Habría que considerar la posibilidad de cambiar de IDE. La idea de los tests es que sean un feedback casi instantáneo. Toco algo, corro los tests, verde, buenísimo. Voy a cambiar este método que está muy largo, lo voy a refactorizar y voy a separarlo en dos. Corro los tests, verde, perfecto. Cambio el nombre de esta variable, corro los tests, rojo. ¿Qué rompí? Lo cambié mal, no, claro, tenía que hacer este cambio acá también. Bueno, listo, lo cambio. Corro los tests, verde, buenísimo. O sea, todo el tiempo tenemos que estar corriendo los tests y nos tiene que estar dando en verde. Como mínimo cada vez que hacemos un cambio en la funcionalidad. Voy a tocar algo, a ver, no rompí nada, bárbaro, no rompí nada. A veces pasa que algunos tests tardan mucho. No debería pasar, la idea de los tests unitarios es que corran bien rápido, pero a veces pasa que tenemos algunos tests que tardan un poquito más, entonces a uno le da un poco de fiaca correrlos todo el tiempo porque implica esperar un rato. Bueno, a veces lo que se suele hacer es dividir entre los tests largos y los tests cortos, entonces corro los tests cortos todo el tiempo y dejo los largos para correrlos, no sé, antes de dar la tarea por terminada, para asegurarme de que no haya roto nada. Cada vez que un desarrollador va y toca algo en el código, debería correr todos los tests para asegurarse de que no se rompió nada.
Si esto no es posible porque tardan mucho, mínimo hay que ejecutarlos cada vez que se hace commit del código al repositorio. Estoy a punto de comitear el código. No es como, está muy mal visto, es muy desconsiderado comitear código con tests que no andan. Es muy desconsiderado, es como no debería pasar. Eso no, es algo que uno no tendría que hacerle a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínense la situación. Yo voy a empezar a trabajar. Empiezo mi día laboral. Me traigo la última versión del código desde el repositorio. Me fijo lo que tengo que hacer. Bueno, empiezo, hago un par de cositas, corro los tests. Rojo. Hay varios tests que no andan. Y el primer impulso es, uy, ¿qué rompí? A ver qué pasa que no anda. Me pongo a ver, ¿cómo se rompió esto? Si yo toqué en este otro lugar, bueno, puede pasar que uno toca algo e impacta en algún otro lugar más lejano. ¿Qué conexión hay? ¿Cómo puede ser que lo que yo hice haya roto estos tests? Y hago todo ese trabajo para terminar dándome cuenta que en realidad yo no rompí los tests. Los tests que vinieron del repositorio ya fallaban. O había un problema en los tests, o había un problema en la última versión del código de negocio. Bueno, algo está roto, la cosa no está funcionando. Es muy desconsiderado. El desarrollador que hizo eso debería recibir algún castigo. No sé, tenés que traer alfajores para todos mañana o alguna cosa así. No, le hace perder tiempo a los demás pensando que rompió algo. ¿Está bien? Entonces, eso no es buena idea. Es muy desconsiderado con los demás subir código al repositorio que no pasa los tests. Los tests, cuando se comitea código, los tests tienen que pasar. ¿Está bien? Estamos hablando acá del repositorio compartido. Esto no implica el repositorio local. Si yo estoy trabajando en Git y hago commits bien rápidos al repositorio local y durante ese tiempo hay algunos tests que no pasan porque estoy con el código todo roto y arreglando cosas, bueno, perfecto. El asunto es cuando yo subo ese código al repositorio compartido. En Git sería cuando hago push. Ahí nos referimos a ese momento, ¿no? O sea, cuando estamos por compartir nuestro código con el resto de los desarrolladores. Mientras estamos trabajando en nuestra compu y hacemos commits al repositorio local, obviamente no. Si hay errores hay que corregirlo inmediatamente. No es buena práctica no correr todos los tests antes de compartir ese código con el resto del equipo. También por estas cosas que hablábamos recién. Entonces los tests tienen que ser algo que se corra todo el tiempo. No algo que uno corre de vez en cuando o como consecuencia de alguna situación inesperada o algo así. No. Está la posibilidad, no lo vemos en la materia, pero sí lo van a ver en materias que vienen a continuación, de setear un pequeño servidorcito que esté todo el tiempo corriendo los tests. Se llama un servidor de integración continua, que está todo el tiempo con el código y, por ejemplo, cada vez que se hace un commit, se baja el código, lo compila y corre todos los tests. Y si hay algún problema con los tests, avisa a los demás. ¿También? O sea, ese tipo de cosas suele ser bastante habitual y esto es como una manera de enfatizar el hecho de que los tests se corren todo el tiempo. Habitualmente en un servidor de integración continua no solamente se corren tests unitarios, sino también tests de aceptación, tests de integración, lo que corresponda para ver que todo el sistema esté funcionando y no solamente cada unidad individual. Bien, sigamos con cositas de JUnit. Usamos assertions para testear condiciones que se tienen que cumplir durante la ejecución de los tests. La vez pasada usamos assert true, assert false y assert equals, no son las únicas, veamos un poco. Assert equals recibe dos parámetros, el valor esperado y el valor actual. Requiere que los dos parámetros coincidan. Cuando lo usamos, por defecto se espera que el primer parámetro sea el valor esperado y el segundo parámetro sea el valor obtenido después del exercising de la funcionalidad. Eso no es obligatorio que sea así, pero si hay algún problema el mensaje de error es más claro. Se esperaba tal valor y se recibió tal otro. Y también un assert array equals que chequea que dos arreglos sean equals componente a componente. Tenemos assert true, que requiere que una condición sea verdadera, y assert false, que la condición sea falsa. Ya estuvimos charlando sobre eso la vez pasada. Assert null requiere que una referencia sea null. Y assert not null, que requiere que la referencia no sea null. No se suele usar tanto, pero están ahí disponibles. Bien, identificamos los tests con @test. ¿Está bien? Esa es una annotation que define la biblioteca JUnit. Ahora no son las únicas annotations, también tenemos algunas otras que son muy útiles. Por ejemplo, para inicializar todos los tests o para hacer algunas otras cositas. Veamos este ejemplo.
Supongamos que yo estoy testeando la clase materia, o alguna funcionalidad de la clase materia, y para hacer ese test necesito, materia quiero decir la materia de una universidad, ¿no? Y para hacer ese test necesito que haya varios alumnos, necesito quizás que la materia exista, que algunos alumnos estén inscriptos o alguna cosa así. Entonces el test fixture incluye un listado de alumnos, los alumnos inscriptos en la materia, o como mucho trabajo de preparación de datos. ¿Qué hago en ese caso? Vamos a nuestro código de la clase grafo. Fíjense acá, nosotros creamos todo el tiempo un grafo de 5 vértices. Es un ejemplo muy sencillo porque es una línea nada más crear ese grafo, ¿no? Pero supongamos que nos molesta que este new grafo 5 está acá todo el tiempo. Bueno, podemos sacar factor común de esto y mandarlo a un método auxiliar. Esto finalmente, aquí estamos, es una clase en Java, con lo cual yo acá puedo hacer lo que yo quiera, que sea válido en Java. Entonces, podemos hacer una clase auxiliar que me devuelva un grafo con 5 vértices. No, perdón, un método auxiliar que me devuelva un grafo con 5 vértices. No lo voy a hacer porque eso de hacer new grafo 5, el método auxiliar sería como un overkill. Pero imaginemos que en lugar de esta única línea son más de una línea y tengo como varias cosas. Bueno, yo puedo hacer un método auxiliar. Hago un método auxiliar que arma el grafo, me lo prepara y me lo devuelve. ¿Sí? A veces se hace eso incluso no por repetición, porque en muchos casos de test lo necesiten, sino para que se vea más lindo. Fíjense, no sé si se acuerdan, acá cuando creamos un caso de test con un vértice universal, nuestro ejemplo era un grafo que tenía el vértice 1 vecino de los otros dos. ¿Se acuerdan? O sea, este código lo que hace es crear un grafo con 4 vértices y las aristas son el 1 con el 0, el 1 con el 2, el 1 con el 3, o sea, el 1 con los otros 3. Bueno, este grafo tiene un nombre, se llama una estrella de tamaño 3 o K13. Podemos sacar eso a un método aparte. No sé, esto es un K13 o una 3 estrella. Entonces, fíjense cómo me queda el caso de test. El grafo es el grafo 3 estrella. Cuando hago vecinos de 1 me tiene que dar 0, 2, 3. Entonces el caso de test es cuando yo ejecuto vecinos de 1 sobre el 3 estrella me tiene que dar esto. En este caso no sacamos este código a un método aparte, fíjense que es privado, me devuelve un grafo porque se usa en muchos lugares, sino simplemente para que el caso de test sea más claro. Ahora, si había varios casos de test que necesitaban este grafo, entonces ahí sí definitivamente me convenía crear este método y llamar a ese método cada vez que necesitaba un grafo 3 estrella. Y en lugar de hacer todos estos agregar arista, directamente llamar a 3 estrellas para tener el grafo que andaba necesitando. Esa es una opción. ¿Se ve? O sea, tener como un método auxiliar privado que va a ser, que me devuelva lo que yo necesito. Es una primera. Otra opción, otra cosa que puede pasar es que no necesite solamente un grafo o solamente un objeto, sino que necesite varios ya inicializados, 2 o 3 o alguna cosa así. Cuantos más objetos necesitemos para ejecutar un test, hay que empezar a sospechar de nuestro diseño, pero a veces pasa que uno necesita varios objetos. Entonces fíjense lo que uno puede hacer. Uno tiene la clase de test, se genera variables de instancia, por ejemplo acá tengo una lista de alumno que es privada, se llama alumnos, y la podemos inicializar antes de cada caso de test. La podemos inicializar llamando un método explícitamente en cada caso de test, pero si vamos a hacer eso en todos los casos de test, JUnit nos da la posibilidad de hacer esto. Nos ponemos un método public void y anotado con @before, y lo que se hace es, se ejecuta este método antes de cada uno de los casos de test. Si yo en esta clase materia test tengo varios casos de test, o sea varios métodos anotados con @test, antes de ejecutar cada uno de ellos, se ejecuta este método que está calificado con @before. De manera de inicializar la lista de alumnos para cada caso de test. Fíjense, se genera completa esa lista de alumnos en memoria para cada caso de test. ¿Está bien? Entonces la intención es que cada caso de test tenga como el test fixture limpito, nuevo. Un caso de test podría borrar un alumno, cambiarle un dato, qué sé yo. Bueno, no. Cada caso de test, antes de ejecutarlo, se llama a este inicializar porque tiene el @before. Y entonces cada caso de test sabe que en la variable de instancia de alumnos cuenta con los alumnos completos.
Entonces, eso es algo bastante importante, el arroba before. En nuestro caso, si nosotros necesitábamos el grafo, lo necesitábamos ahí inicializado, eso es una variable de instancia, entonces poníamos arroba before y acá, no sé, inicializar o algo así, entonces no a grafo, sino a 3 estrellas. Algo así. Entonces con esto sabemos que todos los casos de test pueden contar con esta variable de instancia inicializada con este grafo. Entonces directamente acá podemos usarla sin declarar el grafo ni nada de eso. Esto solo tiene sentido cuando ese grafo 3 estrellas lo van a usar varios casos de test. Hacer toda esta parafernalia solamente para un caso de test, bueno, prefiero la versión original que habíamos hecho, que lo creamos ahí mismo y listo. O eventualmente en un método aparte si crearlo ocupa muchas líneas de código. Pero si todos o muchos de los casos de test van a usar este grafo, bueno, esta es una buena forma, porque entonces todos los casos de test pueden suponer que 3 estrellas está creado y está creado como indican estas líneas. ¿Está bien? Entonces eso es el arroba before, inicializar el text fixture común a todos los casos de test y lo guardamos en referencias en variables de instancia. Uno accede a esta variable de instancia y esto funciona bien porque esto finalmente es código Java. ¿Tá? No es este ejemplo que estoy haciendo acá quizás no es el mejor uso, ¿no? Porque este grafo 3 estrellas se usa solamente en este caso de test, con lo cual yo prefiero quedarme con nuestra versión original. Pero es bueno ver que este mecanismo está disponible. Bien, entonces, ¿qué annotations tenemos en JUnit? Bueno, arroba test identifica un método de test, arroba before, como decíamos recién, identifica métodos que se ejecutan antes de cada caso de test, típicamente para inicializar los tests o para inicializar algún recurso que haga falta, no sé, si estamos testeando la conexión con la base de datos, quizás el arroba before inicialice la conexión con la base de datos o lo que corresponda. Tenemos arroba after, que se ejecuta después de cada caso de test, típicamente para hacer el teardown. Si yo en el arroba before hago algo de setup y ese setup hay que limpiarlo explícitamente, bueno, un método calificado con arroba after es el lugar adecuado, ¿no? Si yo creo un archivo en el arroba before, bueno, en el arroba after me armo otro método calificado con arroba after para borrar ese archivo. ¿Está bien? Y que cada caso de test deje las cosas limpias. Esto solamente tiene sentido cuando nuestros métodos, los métodos que estamos testeando, trabajan con, no sé, con algún recurso externo, la base de datos, un archivo o lo que corresponda. Lo que uno trataría, lo que uno espera es que el código de negocio se testee puramente en memoria. Pero bueno, a veces hace falta esto y viene bien. Arroba ignore es para no ejecutar un método de test. Es para omitir un test explícitamente. Fíjense, vuelvo acá. Yo ejecuto, tengo, no sé, toda mi edición de aristas. Ejecuto, tendría que andar todo bien, supuestamente. Ahí están los 12 test. Ahora, supongamos que por algún motivo quiero anular este test. Arista existente test. No lo quiero correr. Bueno, la forma fácil es hacer así. O directamente borrar esta línea. Está bien, yo lo ejecuto ahora y ahora son 11 casos de test. Antes eran 12. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? Bueno, que después puedo olvidarme de poner el arroba test. Es más, puedo olvidarme que esto es un test. Hacer así es un poco más explícito, pero bueno, también puede quedar ahí perdido. En cambio, si uno le pone arroba ignorantes, esto es una notación que hay que... Ahí va. ¿Está bien? Entonces, queda explícitamente que esto es un caso de test y que ese caso de test se salteó. Fíjense, dice 12 de 12, me salteé uno. Y acá tenemos el listado de todos los, bueno, no se ve mucho, está muy chiquitito, pero tenemos el listado de todos los casos de test con su iconito verde. Y acá arista existente test aparece con un icono distinto, como diciendo, este no lo ejecuté. Entonces queda explícito que se ignoró un caso de test con esto. Y entonces es más difícil que ese caso se pierda ahí en la nebulosa con el tiempo. Como está todo el tiempo ahí haciéndome ver que hay un caso de test que estoy ignorando. Entonces eso es como la forma prevista para desactivar un caso de test. ¿Por qué me podría interesar desactivar un caso de test? Y típicamente porque pueden llevar mucho tiempo. Si yo tengo un test que tarda demasiado tiempo, y bueno, es buena idea ignorarlo. Algunas plataformas para hacer testing, NUnit por ejemplo, para C#, tienen la posibilidad de decir, no me ejecutes los tests que la última vez tardaron demasiado.
como para tener automáticamente separados los tests largos. Pero bueno, si no, acá tenemos esta forma de hacerlo que está muy bien. Otra. Esto ya lo vimos, cuando esperamos que lance una excepción, hacemos @test y entre paréntesis expected y el tipo de la excepción. El test falla si no se lanza esa excepción. ¿Está bien? Y otra que a veces viene muy bien es esta calificación timeout. Con esto decimos el código, el caso de test tiene que ejecutar en menos de esa cantidad de milisegundos. Si yo pongo test y entre paréntesis timeout igual 100, falla si el caso de test no se ejecuta dentro de 100 milisegundos. Esto es para testear que ciertas partes críticas del código no degraden. A veces uno necesita que cierta parte del código ande rápido. Y fíjense que esto ande rápido es un requerimiento que no está claro cómo capturar. Y cómo, es más, y después cómo acordarse de que ese requerimiento estaba. ¿Cómo me acuerdo de que esto tiene que andar rápido? De golpe me dicen, el sistema anda lento. Y capaz que es una parte crítica que empezó a degradarse porque yo le agregué cositas. Entonces una buena forma de asegurarse de que eso no suceda es esas partes críticas, decir, bueno, si yo lo ejecuto, no sé, 30 veces, no puede tardar más de una décima de segundo. Entonces ejecutarlo, meterlo en un for 30 veces, ejecuta esa funcionalidad y eso no puede tardar más de una décima de segundo. Puede pasar que excepcionalmente falle si esto justo se ejecuta con la compu muy cargada. Si cuando ejecutamos junto aparece el garbage collector o hay algún problema que hace alguna cosa con el sistema operativo que justo se recarga y hace que tarde lento para cada tanto, bueno, puede pasar. En ese sentido tiene ese riesgo este tipo de test. Pero si en general vemos que funciona, estamos bien. Ahora, si de golpe vemos que sistemáticamente este test empieza a fallar, es como, algo hicimos que degradó la performance de este método, veámoslo. Entonces es una buena forma de dejar como esa advertencia a futuro. Guarda que esto no puede degradarse demasiado, la performance de este método. Con un test como este, uno como que se pone un reaseguro a futuro de que eso no va a pasar. O por lo menos de poner una advertencia si eso pasa. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Hablemos un poquitito más sobre algunas cuestiones relacionadas con las ideas alrededor del testing y después cortamos y hacemos una segunda parte, continuamos en una segunda parte. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo que tenemos es que un mecanismo, que contamos con un mecanismo para ejecutar nuestro código. En inglés es mejor exercise, para hacer funcionar nuestro código con valores de prueba y automáticamente testear que nuestro código responda como corresponde. Podemos usar esto para lo que nosotros queramos. O sea, nosotros, vuelvo a Eclipse, esto es código Java, entonces setup, exercise, verify, yo hago lo que a mí se me ocurre acá adentro. O sea, setup, exercise, verify, es como una disciplina que nos autoimponemos, pero @test, public void, y después acá adentro va el código que yo quiero. Entonces yo puedo usar esto esencialmente para lo que a mí me venga bien. ¿Está bien? Con lo cual hubo como un tiempo, hace ya unos 20 años más o menos, que la industria tuvo que empezar a descubrir cómo usar bien este tipo de cosas. ¿Para qué sirve esta pequeña tecnología? Fíjense que no es una tecnología muy sofisticada. Finalmente lo que hace JUnit, la implementación es muy sencilla. Lo que hace finalmente es busca todos los métodos calificados con @test y los ejecuta y se fija con las assertions y lleva el registro de si alguno lanzó una assertion o no, si alguno lanzó la excepción esperada o no, y no mucho más que eso. Finalmente es jugando un poquito con reflection, hacer que todo esto suceda, pero no mucho más. Ahora, la existencia misma de esta tecnología habilita algunas consideraciones bastante interesantes. Y vamos a hablar un poquito sobre eso con el paraguas de beneficios del testing unitario. Parecería que el testing unitario sirve solamente para esto que está puesto ahí. Tener cierta seguridad en cuanto a que implementamos bien lo que estamos testeando. Esto parecería ser como el beneficio principal del testing, ¿no? ¿Para qué sirve hacer un test unitario? Y bueno, para ver que las cosas estén bien. Bueno, vamos a ver que no es lo más importante. Esto es muy importante, pero no es lo más importante que nos da como beneficio el testing unitario. Ciertamente es muy importante saber que lo que me pidieron que programara, lo programé bien. Eso es muy importante. ¿Está bien?
Y si lo hacemos bien, esto funciona bien. Por ejemplo, si testeamos toda la funcionalidad relevante, entonces podemos tener cierto grado de certeza de que la implementación está bien, que es lo que finalmente a mí me piden cuando me piden que yo programe algo, ¿no? Yo quiero ver que la situación, que lo que me pidieron que programara, funciona. ¿Cómo hago para ver eso? Bueno, con esto que dice este segundo ítem, los tests nos dan un entorno aislado para testear cada parte de la funcionalidad del sistema. Esto pasa a ser muy importante porque podemos testear idealmente cada método en sí mismo directamente y no indirectamente a través de la interfaz de usuario generando distintas cosas. Esto nos suele dar mucha más certeza de que cada método en sí mismo funciona bien y no que quizás hay un método que tiene un problema, pero ese problema se enmascara por un chequeo que hace otro método y bueno, medio de milagro el resultado termina andando bien, pero bueno, porque está todo más o menos colgado con alfileres. No, podemos saber que cada método aislado en sí mismo está bien programado. Es importante que cada test apunte a una parte distinta de la funcionalidad, así podemos aislar un problema en función de los tests que fallan. Esto es lo que hablábamos la vez pasada en cuanto a tener cada caso de test que apunta a una porción individual de la funcionalidad. Suele ser muy habitual que cuando fallan los tests, mirando solamente los nombres de los tests que fallan, sepamos a qué lugar del código tener que ir, porque ahí es donde está el problema. Podría ser esto, no, pero no es esto, porque si fuera esto que lo que está mal, este test estaría fallando y no falló. Podría ser esto otro, no, pero si eso pasara, este otro test tendría que fallar, con lo cual eso tiene que estar andando bien, si no fallaría este otro test. Es como una especie de trabajo de detective. Bueno, en lugar de hacer el trabajo de detective debugueando código, lo hacemos directamente mirando los tests que fallaron. Si cada test tiene un lindo nombre, describe bien lo que está testeando y apunta a una parte distinta de la funcionalidad, cuando hay tests que fallan es bastante fácil aislar un problema. ¿Está bien? Y la contraria de esta es los tests no tienen que ser repetitivos. No hay que testear 3 veces la misma cosa por las dudas, porque si cambia la funcionalidad, después tenemos que ir y cambiar 3 tests en lugar de 1. Entonces, decimos que los tests, este ítem de acá, tienen que ser ortogonales. Cada test apunta a una parte distinta de la funcionalidad, pero no tienen que ser redundantes. Esto es, no tiene que haber 2 tests que testen la misma cosa. Ortogonales y redundantes, así queremos los tests. Si cubrimos toda la funcionalidad con un entorno aislado para cada unidad que estamos testeando, los tests son ortogonales y no son redundantes, bueno, los tests nos dan cierta seguridad en cuanto a que implementamos realmente bien las cosas que nos pidieron. Hay que obviamente cubrir toda la funcionalidad, de manera aislada testear cada una de ellas para evitar que un chequeo en un método enmascare un error en otro método, hacer tests ortogonales y que no sean redundantes. Si hacemos todo eso, tenemos cierta certeza de que lo que implementamos está bien. Van a ver qué les va a pasar a lo largo del tiempo, a medida que vayan ganando práctica escribiendo tests. En cuanto uno le empieza a tomar la mano y escribe, vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, pero si uno, a partir de cierto momento, uno ya sabe más o menos qué tests hacer, de manera de tener certeza de que está todo bien. A veces uno lo hace con la estructura del código. Acá tengo un if que me pide tal cosa. Bueno, voy a hacer un test que haga que explícitamente entre a ese if. Voy a hacer un test que entre a ese if por un pelito. Voy a hacer un test que no entre a ese if también por un pelito, que si le sumo 1 a este parámetro entonces ya entraría, como para testear que la guarda del if esté funcionando. A veces es por funcionalidad. Estoy testeando algo que involucra, no sé, números primos. Bueno, voy a testear con números primos. Voy a testear con el 3, con el 5, con el 7, también con el 2, que es un número primo muy particular porque es par. Voy a testear con el 1, que no es primo, ahí tendría que pasar otra cosa. Voy a testear con números que no sean primos. Testeo con los negativos, testeo con el 0. Entonces, si uno tiene una suite de test, o sea, si uno tiene un conjunto de casos de test que cubren toda la funcionalidad y que permiten validar que todo lo que está trabajando, que todos los casos que el código prevé estén contemplados, uno empieza a ganar certeza, ganarle seguridad en cuanto a que la implementación está bien. Es verdad, los tests nunca permiten demostrar que el código es correcto, pero el grado de certeza que nos da en la práctica suele ser tan alto que uno con tests que pasan suele estar conforme de que la situación está bien, de que la implementación es correcta. Entonces, este es como el que parecería hasta ahora el beneficio principal, ¿no? O sea,
tener cierta certeza de que lo que nos pidieron que teníamos que programar, que lo hayamos programado bien. Y a pesar de ser testing, con las limitaciones que eso tiene, suele ser una herramienta muy poderosa, que nos da como nos da certeza de que lo que teníamos que hacer está bien hecho. Ahora, no obstante, este no es el mayor beneficio que nos dan los tests unitarios. Esto no quiere decir que no sea importante, este primer ítem es muy importante, pero no es el más importante. Curiosamente, hay cosas todavía más importantes que esta. Vamos a ver cuáles son. Siguiente. Si yo hago una suite de test bien diseñada, esto es, que cubra toda la funcionalidad ortogonal y no redundante, me da documentación del código de producción. ¿Qué es documentación? Es una explicación de cómo funciona, una explicación de qué hace. Volvamos a la clase grafo. Imagínense que mi jefe me pide que programe la clase grafo con estos métodos, agregar arista, eliminar arista, los que hicimos la vez pasada. Yo la programo, estoy contento, funciona. Y a continuación me dice, bueno, poneme en un Word, en un documento de Word, una especificación de lo que hace la clase grafo. Así todos los que tienen que usar esta clase después leen ese documento y saben qué métodos tiene, cómo funciona, qué hace cada uno. Bueno, digo yo, no con muchas ganas, no muy convencido. Obviamente estoy generalizando y las generalizaciones siempre son incorrectas, pero es muy habitual ver que muchos de nosotros no nos gusta escribir. No somos muy buenos escribiendo y mucho menos escribiendo documentación. Si me dicen programate esto, lo más probable es que me arremangue y me quede programando hasta la hora que sea porque es una tarea que me entusiasma. Ahora si me dicen, y ahora escribí un documento en el que cuentes cómo funciona esto que acabas de programar, lo más probable es que no me entusiasme mucho esa tarea y la haga así nomás. Obviamente no quiero decir que todo el mundo le resulte así la tarea, solamente digo que es algo bastante habitual. Es habitual que a uno le digan, escribite esto en un Word y yo no esté muy entusiasmado con la idea. Entonces, ¿qué va a pasar si mi jefe me obliga a que yo documente en un documento de Word la clase grafo? Lo más probable es que lo haga rápido, lo haga así nomás y lo haga mal, lo haga incompleto. Supongamos que no sea así, que el jefe me obliga fuertemente porque hay normas muy estrictas y hasta que no está conforme no me acepta la tarea, me obliga a escribir con todo detalle esa documentación, con todo detalle. El método de agregar arista recibe dos enteros, lanzo una excepción en este y en este y en este caso, escribo fórmulas lógicas para determinar cuál es el dominio, hago con todo detalle. Dos problemas tiene eso. O sea, incluso suponiendo que haga una documentación con mucho esmero y muy detallada, hay dos problemas. Primero, no está claro que la gente que después vaya a usar la clase grafo tenga ganas de leer esa documentación, porque es verdad, no nos gusta escribir documentación, pero tampoco nos gusta leer mucho documentación. De vuelta estoy generalizando, pero es muy habitual que si a uno le dan un pedazo nuevo de software, uno no va a leer el manual primero, uno se pone a jugar con él primero, y después eventualmente va al manual si algo no sale. Eso es primera cosa. Con lo cual, que exista esa documentación no implica que todo el mundo la vaya a leer. Y segundo, esa documentación la tengo que mantener actualizada cuando la clase grafo cambie. Un día de estos aparece un bug en la clase grafo. Voy y corrijo una cosita. No está claro que vaya y corrija también la documentación si correspondía hacerlo. Es muy habitual ver que la documentación, incluso muy bien escrita y muy precisa, corresponde a la versión 1 de algún módulo, pero el módulo ya va por la versión 17 y la documentación nunca se actualizó. Entonces la documentación se queda vieja respecto de la versión actual del módulo. Entonces, por más que yo lo haga con mucho entusiasmo, está ese riesgo de que nadie la lea y de que no se mantenga actualizada. Ahora, veamos los casos de test considerados como, vuelvo para acá, como decía acá, como documentación del código de producción. Fíjense, edición de aristas test. Edición de aristas test me dice esencialmente cómo funciona agregar arista, y eliminar arista y el existe arista, ¿no? Fíjense lo que dice esto. Si agregar arista lo llamás con un -1, salta una excepción. Ah, claro, los vértices empiezan desde 0 en este grafo.
Si a un grafo de 5 vértices le llamás a agregar arista con el vértice igual a 5, salta una excepción. Ah, claro, 5 vértices, empieza de 0, termina en 4. Va de 0 a n-1 inclusive, donde n es la cantidad de vértices. El vértice 5 no existe en un grafo de 5 vértices. Ah, qué bien. Lo mismo con el segundo parámetro. Es un vértice también el de agregar arista. -1 no es un vértice válido, 5 tampoco. Perfecto, me queda claro. Siguiente. Si querés agregar la arista 2,2, salta una excepción. Ah, no se pueden agregar loops. Es un grafo simple, no admite loops. Perfecto, no es un pseudografo. Si agregás la arista 2,3, después llamás a existe arista con 2,3 y te devuelve true. Ah, mira, hay un método existe arista que me dice si una arista que está o no está. Siguiente. Si agregás la arista 2,3, preguntás por la arista 3,2 y te dice que sí está. Ah, claro, es un grafo, no un digrafo, es un grafo no dirigido. Claro, si agrego la arista 2,3, la arista 3,2 también existe y se puede consultar. Ah, mira qué bien, existe arista, no requiere que i sea menor que j. Puedo llamarlo con i mayor que j y va a funcionar bien. Qué bien. Si agregas la arista 2,3, la arista 1,4 no existe, te da falso. Sí, era lo que yo me esperaba, pero bueno, es bueno saberlo. Gracias. Si agregas una arista 2 veces, la arista no pasa nada, eso funciona y la arista sigue existiendo. Ah, muy bien. Si eliminas una arista que existe, la arista deja de existir. Sí, era lo que me imaginaba, pero gracias por aclarármelo. Si eliminas una arista inexistente, no salta una excepción. Eso funciona y la mantiene como inexistente a la arista. Ah, mira, es bueno saberlo, gracias. Si agregas una arista y después la borrás 2 veces, o sea, si eliminas una arista 2 veces, la segunda cuenta como inexistente, no salta ninguna excepción. Eso funciona bien. Y cuando preguntes por esa arista te va a dar falso. Ah, perfecto, clarísimo. Fíjense que esto que yo acabo de leer en Java es una documentación de cómo funciona agregar, eliminar y existe arista. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Los vértices van de 0 a n-1, es un es un grafo no dirigido. Si agrego una arista, la arista entre comillas opuesta también existe. No pasa nada si querés agregar 2 veces la misma arista, o si querés borrar una arista que no existe, borrarla 2 veces. Ahora sí pasa algo si querés agregar un loop, ahí salta una excepción. Esto que tengo acá es una documentación perfecta, si estoy cubriendo toda la funcionalidad, de la clase grafo. Me dice exactamente cómo se porta, me dice cómo usarla. Tengo ejemplos en Java que obviamente funcionan, control F11 y funciona todo. Me dice, tengo ejemplos en Java de cómo usar el código de la clase grafo y tengo una descripción completa de la funcionalidad. Y es más, no está en castellano, no está en un Word en castellano o en inglés, está en Java, que es otro lenguaje, es un lenguaje también de programación, pero es un lenguaje en el que podemos expresar cosas, no tantas cosas como en un lenguaje natural, pero sí con la precisión suficiente como para que esto ejecute y funcione bien. Entonces, fíjense, si yo necesito saber cómo trabajar con la clase grafo, en lugar de ir a mirar ese documento de Word, voy a venir a mirar los tests unitarios de la clase grafo. Y ahí voy a tener como una descripción perfecta de cómo funciona todos los métodos de la clase. Cómo usarlos, qué esperar de ellos, qué excepciones lanzan, cuándo las lanzan. ¿Sí? ¿Se ve? Y segundo punto sobre el Word, ¿se podía mantener desactualizado? Bueno, esto no puede mantenerse desactualizado, los casos de test. Si algún caso de test se desactualiza porque yo cambié la clase grafo y no cambié el caso de test va a fallar. Y dijimos, no se sube código con test que fallan. Entonces esto nunca va a estar desactualizado si nos obligamos a mantener siempre los tests en verde. ¿Se ve? Entonces es como la documentación perfecta. Está en Java, o en el lenguaje que corresponda, que es un lenguaje que todos entendemos y que nos gusta leer. Tiene ejemplos de código que nos dicen cómo usar la clase. Nos dicen cómo agregar una arista. Acá, ¿no? Nos dicen cómo consultar si existe una arista, nos dicen cómo borrar una arista, tenemos código que funciona. De hecho, hasta podemos copiar y pegar este código en nuestro main para juguetear un poco con la clase grafo y verla funcionando. Y es una documentación que nunca va a salirse de sincronía con el código de negocio, porque si no los tests dejarían de fallar. Todo eso es lo que está comentando acá nuestro amigo Robert Martin, el tío Bob, en esta cita. Permítanme leerla, traduciendo más o menos. Los tests bien diseñados son pedacitos de código pequeños y aislados que llaman al sistema que está siendo testeado, esperando ciertos resultados. Un programador puede leer los tests para entender qué es lo que se supone que tiene que hacer el código que estamos testeando.
Así que los tests son documentos. Están escritos en un lenguaje que entendés, Java en nuestro caso. Son definitivamente precisos, no tienen ninguna ambigüedad. Son tan formales que ejecutan, es código que ejecutan, y no pueden salirse de sincronización con la aplicación. Esto está bastante cerca del nirvana de la documentación. He visto ciertamente muchos documentos que eran difíciles de leer, ambiguos, informales y desfasados con la aplicación. El hecho de que una buena suite de tests arregla todos esos problemas hace que los tests sean bastante importantes. Y esto es súper importante, ver los tests como documentación, como un favor que le hacemos a los próximos desarrolladores que van a trabajar con nuestro código, o incluso a nosotros mismos dentro de unos años cuando tengamos que volver a este código. Los tests no solamente son un montón de código ahí estrujado para testear que las cosas funcionen, es documentación, es un mensaje que uno le manda a uno mismo en el futuro diciendo: así funciona la clase grafo, así se usa y podés esperar esto de esa clase. Muy importante. Bien, siguiente beneficio. Esto también es muy importante, aunque quizás no lo terminemos de apreciar tanto en esta materia. Probablemente muchos de ustedes estén pensando lo siguiente, especialmente los que tengan alguna experiencia desarrollando. Sí, todo muy lindo, piensa alguno de ustedes. Testeaste la clase grafo, hiciste acá, agregar arista, eliminar arista y el existe arista. Fenómeno. Lo testeaste porque es una clase así de chiquitita y es un método así de chiquitito. Te quiero ver cómo haces para testear que funcione bien el cálculo de la antigüedad en el sistema de sueldos de mi empresa. ¿Por qué será que aparece esa discusión? Aparece esa duda. Cuando uno ve ejemplos como estos, está bien, lo estamos haciendo ejemplos en chiquito con una clase. De hecho, esto es no hay un main ni siquiera en este proyecto todavía, ¿no? O sea, es como una clase solita que la estamos testeando aisladamente y suena como un ejemplo muy de juguete. Y uno se imagina, pensando en el sistema de sueldos de la empresa en la que uno trabaja, si yo tengo que andar testeando que la antigüedad funcione bien, es un caos. Para poder calcular la antigüedad, necesito crear un empleado. Para crear el empleado tengo que crear la unidad en la que trabaja, la unidad administrativa en la que trabaja. Tengo que crear la unidad administrativa. Al empleado hay que asignarle un gremio, así que tengo que crear por lo menos un gremio en la base de datos y asignárselo. Un empleado no se puede crear si yo no le asigno el tipo de liquidación que hay que hacer. Ok, la tabla de tipos de liquidaciones, tengo que agregar un tipo de liquidación y asignársela a ese empleado. Para poder hacer una liquidación de sueldos, tengo que armar un ejercicio, un mes para hacer la liquidación. Entonces tengo que armar el mes. Tengo que generar un recibo de sueldos en la tabla de recibos de sueldos. Entonces creo un recibo de sueldos, lo asocio con el empleado. Y recién ahí puedo calcular la antigüedad, porque si no hacía todo eso, ni siquiera tenía armada los datos necesarios para que el empleado pueda existir en mi sistema. Y recién ahí puedo calcularle el sueldo, obtener el recibo de sueldo y en el recibo de sueldo ir y mirar cualquier línea corresponde a la antigüedad y testear que esté bien. Eso implica levantar la base de datos, cargar todos estos datos en la base, que eran un montón de datos, y estoy haciendo un ejemplo como muy simple, suele ser como bastante más grande la carga necesaria de datos. Esto se hace a través de un web service, entonces tengo que lanzar el servidor para poder pegarle a ese web service y preguntarle. Suena como una parafernalia monstruosa solamente para testear si el cálculo de antigüedad está bien. Y el cálculo de antigüedad seguramente son 4 ifs que testean, bueno, si está por convenio tal cosa, si tiene más de 20 años tal cosa, si tiene más de 25 años tal otra, etc. Suena como demasiado. Entonces, la objeción que muchos de ustedes estarían pensando de, sí, claro, en un ejemplo simple te creo, pero en un ejemplo complicado, ¿cómo haces? Parece ser válida. Bueno, acá viene un punto importante. No tiene que ser así la situación para testear si el calcular antigüedad funciona bien. Ese sistema que obliga a tener la base de datos andando, el web server andando, un empleado cargado con su obra social, con el legajo, con la liquidación, con el mes y con no sé qué otras cosas, con la unidad administrativa, es un sistema que no está diseñado para ser testeado. Es un sistema en el que las cosas probablemente estén muy acopladas.
esté todo enganchado de maneras como bastante fuertes. ¿Cuál es la situación ideal? Yo quiero testear si funciona el calcular antigüedad, tendría que poder hacer new empleado, setear los datos importantes para la antigüedad, todo en memoria, decirle calcular antigüedad y que me vuelva el resultado. Independientemente de si ese empleado está en la base de datos, de si hay un web server, de si la interfaz está funcionando o no, de si hay una liquidación cargada o si del empleado está asignado a una unidad administrativa o no. Yo tendría que poder testear el calcular antigüedad independientemente de toda la parafernalia del sistema. ¿Sí? Si el sistema inicialmente nunca fue diseñado para ser testeado unitariamente, entonces lo más probable es que sea imposible hacer esto en memoria y tenga que cargar todo esto en la base y hacer todas estas cosas y pegarle a través del web service. Entonces, es cierto que incorporar testing unitario a un sistema que ya está funcionando, especialmente si viene desde hace muchos años y no tiene nada de test, suele ser difícil. Ahora, imaginemos la situación opuesta. Estamos programando este sistema y de golpe tenemos que hacer el calcular antigüedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es pensar ¿cómo cuernos voy a hacer para testear esto? ¿Cómo voy a hacer para testear el calcular antigüedad? Y lo tengo que pensar porque dentro de 3 minutos lo voy a tener que testear. Voy a tener que escribir test en JUnit para testearlo. No es algo que voy a hacer dentro de 2 horas, o mañana o el mes que viene. Lo voy a hacer ahora. Entonces es parte de la tarea pensar cómo voy a hacer para testearlo. Eso automáticamente me obliga a desacoplar el calcular antigüedad. Hacer que no sea necesario que esté la base de datos levantada para llamar a calcular antigüedad. O que el web server esté funcionando para llamar a calcular antigüedad, o que el empleado tenga asignada una unidad administrativa para llamar a calcular antigüedad. Idealmente el calcular antigüedad recibe los datos que necesita, que probablemente sean, no sé, qué clase de convenio colectivo de trabajo tiene el empleado y cuántos años de antigüedad tiene, o cuál es su fecha de ingreso, o lo que sea, calcular un porcentaje y darme el porcentaje y punto. Y eso es fácil de testear individualmente. Es cuestión de hacer new empleado, le llamo calcular antigüedad con los datos que correspondan. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy obligado a testear ese método ahora mismo, lo voy a hacer automáticamente desacoplado del resto del sistema. Aunque esta palabra quizás todavía no nos diga mucho, a medida que en próximas materias van a hablar más sobre estos temas de diseño. Digamos, lo voy a hacer de manera tal que no sea necesario hacer new de un montón de objetos, levantar la base de datos, levantar el web server y pegarle a través del web server al calcular antigüedad, para que indirectamente se ejecute después de una cadena de llamadas monstruosa, sino que directamente hago new de lo que corresponda, llamo a calcular antigüedad con los datitos, me devuelve un porcentaje, listo, lo testeo aisladamente del resto del sistema. Si eso va sucediendo para cada una de las partes que componen el código, la calidad del diseño mejora increíblemente. Increíblemente. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Bueno, no sé si unos cuantos, un par de ejemplos hacia el final de la materia en la que nuestro diseño va a cambiar notablemente en virtud de la necesidad de testearlo al código que estamos programando. Así que por ahora, permítanme limitarme a estos comentarios. Quizás esto lo aprecien con el correr de las materias, cuando vean temas de diseño y también con la experiencia. Estas cosas a veces viene bien vivirlas en carne propia para ver cómo funciona. Por ahora, créanme, la necesidad de testear el código que estoy haciendo mejora el diseño. Mínimo obliga a desacoplar, hace que la relación entre nuestras clases y la relación con la tecnología, la base de datos, el servidor, la interfaz de usuario, lo que sea, no estén completamente enganchadas, sino que estén razonablemente separadas. Que el código de negocio se pueda testear independientemente de si la base está levantada o no, independientemente de si el web server está levantado o no, independientemente de si se llama desde la interfaz de usuario o desde consola, independientemente de en qué plataforma estoy trabajando. Cita de Robert Martin. Los tests bien diseñados fuerzan un cierto grado de desacoplamiento. A menudo ese desacoplamiento es beneficioso al diseño del sistema. Nadie puede dudar de que un desacoplamiento bien considerado es beneficioso. Los tests nos dan una oportunidad para tener en cuenta esa situación, esa consideración. Y esto agrega a la importancia de los tests. Entonces, segundo beneficio inesperado del testing unitario, tercero en nuestra lista, al obligarnos a testear nuestro código, la calidad mejora sustancialmente. Finalmente, y esto también es muy importante, esto lo mencionamos la vez pasada, el
testing parecería ser una actividad para cubrirme ahora mismo, ¿no? Para cubrir mi reputación. Digo, bueno, está bien, me pedís que agregue el método vecinos a la clase grafo, lo voy a testear para asegurarme de que funciona bien. Así mi jefe me dice, ah, muy bien, buen trabajo, ¿eh? Lo hiciste bien, funciona. Parecería ser como una actividad cuyo impacto principal es ahora mismo, en que la implementación que estoy haciendo ahora funcione bien. Bueno, eso es cierto, pero es aún más importante lo siguiente. Ese código que escribimos nosotros hoy ahora, a ese código lo vamos a toquetear un montón de veces en el futuro. Es muy habitual que uno escriba código en un momento dado, pero que a ese código después se vuelva frecuentemente. Para corregir un bug, para agregar alguna funcionalidad, para refactorizarlo porque lo vemos y vemos que está como medio feo y bueno, sería mejor limpiarlo un poquito. La estimación, este tipo de estadísticas siempre es muy dudosa, pero la estimación es cada línea de código que se escribe se vuelve a ella 5 veces en promedio a lo largo de la vida del sistema. Algunas líneas de código no se vuelven nunca más, la escribimos y nunca más la tocamos. A otras líneas de código la escribimos y 30 veces después la tenemos que editar o cambiarla o cambiar el código que está en el que esa línea está participando. Bueno, en promedio 5 veces es una estadística bastante dudosa, pero nos da una pauta. El código, la mayor cantidad de tiempo está siendo mantenido, no creado. Nosotros escribimos el código por primera vez una vez y no queda ahí muerto para siempre. Si queda ahí muerto para siempre significa que nadie está usando el sistema. Entonces, lo más probable es que si alguien usa el sistema, o encuentre bugs, o cambien los requerimientos, o me pidan cosas y entonces yo tenga que volver a ese código. La mayor parte del tiempo estamos editando código existente, no creando código nuevo. Y ahí es cuando los tests pasan a ser súper importantes. Todas las cosas que yo tengo hoy en la cabeza cuando estoy programando el calcular antigüedad, no las voy a tener más en la cabeza el año que viene cuando tenga que volver y cambiar algún if allá adentro. No las voy a tener en la cabeza, es humanamente imposible. Y por más que yo mire todo el código y lo lea con cuidado y trate de reconstruir todo lo que tengo hoy en la cabeza dentro de un año, no lo voy a hacer. Porque uno ya es otra persona y ya se olvidó de todas las cosas que estaba haciendo en el momento que programó por primera vez el calcular antigüedad. ¿Dónde tiene que estar esa información que uno tiene en la cabeza en este momento? En los tests. Uno tiene que hacer que la suite de tests valide toda esta información que uno tiene en la cabeza. Si le paso este dato tiene que portarse así. Si en esta otra situación tiene que lanzar esta excepción. Si pasa esto y el empleado tiene tal y tal propiedad, entonces tiene que devolver tal porcentaje. Todo eso tiene que estar en tests. ¿Para qué? Para que cuando dentro de un año me pidan cambié un pequeño porcentaje o cambié una condición del calcular antigüedad, voy y lo cambio, ejecutando los tests, yo tenga la garantía de que no rompí nada, de que no hice ninguna macana. ¿Se ve? Esa es la idea. Cuando yo vuelvo a este código, saber que no rompí nada, tener esa red de contención de todo lo que tenía en la cabeza cuando programé esto, ya me lo olvidé, no lo tengo más en la cabeza, pero los tests se lo acuerdan y van a testear que todo eso siga funcionando. Eso es muy importante. Para arreglar bugs, para agregar funcionalidad y también para refactorizar. De golpe uno ve código feo y es como, tendría que arreglarlo. Bueno, pero uno no se anima a tocarlo. No, no lo toques, porque mira si lo rompes. Bueno, si uno tiene una buena suite de test que cubre toda la funcionalidad, entonces con esa suite de test uno sabe que puede arreglar, limpiar el código, refactorizarlo o cambiarlo como sea, sabiendo que no rompió nada. Y vamos con la cita. Una suite de test bien diseñada con un alto grado de cubrimiento elimina o por lo menos mitiga fuertemente el miedo de cambiar el código. Y cuando no tenés miedo de cambiar tu código, lo limpias. Y si lo limpias, el código no se arruina, no se rompe. Y si no se arruina, entonces el equipo de software puede ir rápido en el desarrollo. La gran mayoría de programadores dicen que alguna vez han sido significativamente frenados por código de mala calidad. Y honestamente, ¿quién no? Por eso suena razonable que si mantenemos el código limpio no nos va a frenar el mal código. Y eso significa que una suite de tests es clave para ir rápido. Permítanme decirlo más fuertemente, si tenés una suite de test que puedes ejecutar rápido y si confías lo suficiente en esa suite de test, entonces no vas a tener miedo de cambiar el código. Eso hace que el código sea flexible.
Y este es el tercer beneficio inesperado, el cuarto de nuestra lista, de los tests unitarios. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a hacer esto en más de una parte. Cortamos acá el video para que no sea tan grande y seguimos en la segunda parte.